Bueno, buenas con todos, si nos escuchan en la tarde, en la mañana o en la noche, muy bienvenidos al programa del Movimiento Revolución. El tema de hoy es apagones. ¿Es la sequía la causa? Entonces, bienvenidos al programa Ecos de Protesta. Eh, Bienvenidos a todos, queremos saludarlos y hemos escuchado mucho y se ha escuchado mucho de que estos apagones, la principal causa o la única causa son los apagones. No negamos cierta influencia que pueda tener la sequía, el estiaje en esta crisis energética, pero eso no nos va a dejar o a obstaculizar de analizar otros elementos en esta crisis energética. Y entonces, ¿qué es mismo y qué pasa? ¿Es la causa la sequía de los apagones? A mucha gente escuchamos decir, a lo mejor tú estás convencido de esto, pero déjanos analizar en breves minutos, o en cuarto de hora, 10 minutos, que esto no es tan cierto y vas a cambiar a lo mejor de opinión. Nosotros acostumbramos a repetir las cosas, pero sin analizar, sin ver los antecedentes. Y queremos aquí en este programa darte los antecedentes de esta crisis energética, para que tú al terminar tengas otra idea, no la idea de los medios de comunicación, no la idea de los memes, no la idea de los del gobierno, sino una idea basada en datos, en antecedentes, en análisis. Así que vamos a empezar primero por lo siguiente. Recuerdan que esta crisis no es de ahora. El gobierno de Guillermo Lasso ya enfrentaba esa crisis y comenzó a comprar energía a Colombia. Y ahí está. Lasso viajó a Colombia para buscar importar más electricidad. Es decir, esto no nos sorprendió este último mes ni estos 3 meses. Amigos, esto ya se venía dando. Pero si compramos energía, cortes de luz, Ecuador ha pagado 268 millones en energía. Esto ya a partir del año 2022-2023. ¿Sí? Es decir, que si comprábamos energía, antes significaba algo tan lógico y repetitivo y obvio, pero vale repetirlo, es que si comprabas energía es porque no teníamos. Y si no teníamos, ¿por qué no se hizo algo para ver las causas de aquello? Simplemente se dedicaron a comprar energía, pudiéndola producir aquí, pudiendo tener, generar energía en el país. ¿No? Guillermo Lasso lo que hizo fue comprar energía. Posteriormente a esto, el gobierno de Noboa, ya les adelanté, ¿qué dice cuando vino la crisis energética? Porque el gobierno dice que fue sabotaje lo que provocó la crisis energética. Es decir, nos dijeron que no, que la causa era un sabotaje. O sea, si es que era sabotaje, había que detener ese sabotaje y punto. Pero eso y fue una mentira. A tal punto que dice, expertos contradicen teoría del sabotaje del gobierno sobre los apagones. ¿Sí se acuerdan esto? En abril de este año 2024. Posteriormente, ya cuando iniciaron estos apagones, aquí hay una nota de prensa de Coavisa, él expresó que iba a hacer mantenimiento. Es decir, jamás expresó de que las causas de esta crisis energética eran otra situación más que sabotaje o mantenimiento, que no era mayor cosa que eso. Así nos dijeron. ¿Sí recuerdan ustedes aquello? Pero queremos decirles que el primer elemento fue negar que hay una crisis energética, negar que hay un déficit energético de los gobiernos y de este gobierno. Pero más allá de eso, queremos decirle a ustedes qué ha pasado durante todo este año o todos estos últimos años. Y esto es importante, este recorte del diario La Hora, y es del año 2023, expresa
Plan Maestro de Electricidad quedó en papel mojado y es una de las razones de fondo. En el 2018 se proyectó que se necesitaba inversión al menos 12.000 millones de dólares hasta el 2027. 1.200 millones por año para evitar el colapso del sistema de apagones. Nada se cumplió y ahora el país pierde oportunidades de crecimiento, empleo e ingresos en el sector eléctrico en crisis. ¿Sí? Entonces queremos manifestarles a ustedes lo siguiente. En el 2017 ya hay un plan de electricidad donde se prevé que se requieren más inversiones, pero no se ha hecho. Y este mismo diario La Hora dice, solo el 10% se ha llegado. Ojo, esta publicación es del 2024 y hace referencia al 2017. Es decir, se dejó en total abandono la electricidad. Pero más allá, queremos ver. Aquí también hay un recorte de prensa del diario Primicias. ¿Por qué hay cortes de luz en Ecuador? Esas son las razones que explican su déficit energético. Y vamos, de este mismo recorte de prensa les vamos a poner más adelante. ¿Qué dice? Un parque termoeléctrico obsoleto. Aunque Ecuador tiene 3.000 megavatios de potencia termoeléctrica, no todo está disponible. De hecho, el aporte de las termoeléctricas entre enero y el 9 de octubre fue de apenas 641 megavatios en promedio. Una quinta parte, ojo, una quinta parte de la capacidad instalada total. Y es que más de un tercio de las plantas termoeléctricas en Ecuador tienen entre 30 y 52 años de antigüedad, lo que provoca constantes reparaciones y limita su disponibilidad. Miren qué es lo que está pasando. Es decir, se abandonó completamente el sector eléctrico y en las inversiones. Y queremos de ese mismo recorte de prensa a ustedes mencionarles lo siguiente. No se invirtió en nuevas centrales de generación, también dice. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno reclamó, apenas asumió funciones 2017, que la mesa no estaba servida como había dicho su antecesor, Rafael Correa, a como dejaba las cuentas, en medio de una crisis fiscal y un programa de ajuste de inversión pública. ¿Cuál es el programa de ajuste? El del Fondo Monetario Internacional, que pide más recursos para pagar la deuda externa, hacer menos inversión pública, pedir más impuestos, que esto nos diremos más adelante. De ahí que entre el 2020 y el 2023 debían entrar en operación 10 centrales de generación para atender una creciente demanda de electricidad, según lo previsto por el Plan Maestro de Electricidad. Todos esos proyectos generarían 751 megavatios de potencia, que habrían permitido cubrir el 70% del déficit que hoy tiene el país de 1.080 megavatios. Pongan atención, lo que le falta al país, 1.080 megavatios, pero solo 2 entraron en operación en el 2023. El eólico Mínicas de Huascacha de 50 megavatios y el hidroeléctrico Sarapullo de 49 megavatios. Para 1.080 megavatios que le falta al país. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sucedió con toda esta inversión? No la hicieron. No la hicieron. Entonces, ahora, ya en el desarrollo de este programa, queremos preguntarte, ¿las sequías los apagones solo se deben a la sequía? ¿La sequía es la causante de todo esto? ¿O es la falta de inversión, la falta de cuidado, la falta de diligencia de todos estos últimos gobiernos? ¿Ahí? ¿Te has preguntado eso tú? Ya te estamos dando datos. Te estamos diciendo con recortes de prensa. He tomado capturas de pantalla y de periódicos como el diario La Hora, de periódicos como la Primicias, que no necesariamente son opositores al gobierno ni opositores al sistema. Pero, ¿qué pasó frente a eso? ¿Qué pasó? Otro elemento que tenemos que analizar aquí es con ustedes, ¿quién se ha llevado una parte importante de la energía eléctrica subsidiada?
la gigantesca mina de Mirador no hizo la hidroeléctrica que ofreció, ¿qué impacto tiene para Ecuador en medio de estos cortes de luz? Un recorte de primicias. Y les vamos a analizar qué es lo que dice más adelante. Mirador demanda ahora de una potencia de 83 megawatts de los planes de ampliación de la mina. Cuando se complete Mirador Norte elevaría su demanda hasta 275 megavatios, según estimaciones del Ministerio de... Esto es alrededor del 6% de la demanda de todo el país. 6% de la demanda de todo el país se llevan el consumo una minera. Pero vamos más allá en este tema. La puesta en marcha de Mirador, mina cobre grande de Ecuador, tanto que puso al país en el ranking minero mundial, contribuyó a disparar la demanda de electricidad en el país, que ahora enfrenta una crisis energética sin precedentes con cortes de luz de 12 horas al día. Era algo que se conocía desde el inicio del proyecto, dada su magnitud, por lo que la propia concesionaria de capitales chinos, ECA Corrientes, se comprometió en el 2012 con el Estado ecuatoriano a construir la hidroeléctrica para autoabastecerse y así no afectar el suministro de electricidad al país. Es decir, ella se comprometió a construir, después de tanta riqueza que se llevan, después de tanto oro y cobre que se llevan, a que ellos mismos generen su electricidad, pero no lo hicieron y consumieron lo del país. Pero aquí viene otra cosa. Viene el subsidio eléctrico a las grandes mineras. Está detrás de que no se haya construido la hidroeléctrica Santa Cruz. Este es un recorte del diario La Hora. Esto no es invento. ¿Cuánto le cuesta ese subsidio? Y aquí está. Mientras las mineras se les cobra 8 centavos por kilovatio hora, el país le cuesta 16 centavos la energía de la barcaza alquilada y hasta 30 centavos la generación térmica. ¿Sí ven? Si escuchan los subsidios a las grandes mineras. Y no solo es el tema de subsidios de electricidad, sino subsidios de combustible, exoneración de impuestos y tanta riqueza que se lleva. Y de toda esa riqueza no encontramos recursos, o es que somos saqueados como país. Y luego les que le hacen daño al país. Pero vamos, algunos ya dirán lo siguiente, con este recorte de prensa, que este gobierno no tiene nada que ver, que ya fue el otro, y que este no tiene nada que ver. A ver, por partes. Vamos a ver este tema. Porque, primero, ¿por qué negó este gobierno que hay crisis energética? Ella sabía, y él dijo que iba a invertir. Y un gobierno se supone que llega a solucionar los problemas. Pero les vamos a decir por qué es parte del mismo problema. Por lo siguiente. Crisis energética. Gobierno de Noboa presupuesto de 60 millones para inversión en el sector eléctrico durante el 2024, a pesar de que sabía que venía una crisis de apagones. ¿Sí? 60 millones le dio, a pesar de que venía una crisis de apagones. Pero aunque ya se venía eso, también hay otro recorte de prensa. Y yo les quiero mostrar a ustedes, cuando tenían 57 millones de dólares de las cuentas del CELE un año de apagaño, tomó el gobierno prestado de eso, del CELE. Es decir, poco o nada les importó a ellos, al gobierno, la inversión en este punto. ¿Qué hace luego? Dice que va a invertir, ya cuando se vienen estos apagones, 451 millones de dólares. Y recuerden, amigos, que era 1080 megawatts que le faltaba al país.
Y aquí hay algunas adquisiciones, instalación de comisionamientos puestas de grupos electrógenos terrestres, subestación Durán, de Santa Elena, de Santa Elena 2, la Barcaza, la generación central Esmeraldas, la generación central Salitral, pero todos estos se imaginan, a ver, aquí están 91 megawatts, 100 megawatts, 50 megawatts, todos estos no llegan a superar lo que él mismo ofrecía, que iba a superar en 450 megawatts. Pero al final de cuentas, como este recorte de prensa de primicias dice, si los contratos de Progen, solo un acuerdo de generación terrestre queda en pie, la Barcaza de 100 megawatts, y al último nos dijeron que esa Barcaza solo generaría 12 megawatts. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hizo primero el gobierno? ¿A qué llamó el gobierno luego de eso? O sea, primero no le interesó, ni se preocupó, ni planificó, ni previó, ni financió, nada de eso. Dejó que vengan estos apagones y echarle la culpa a la sequía. Echarle la culpa a la sequía fue todo y le sigue echando la culpa. Y la gente sigue creyendo que es la sequía. ¿Y el descuido de los gobiernos anteriores y de este gobierno? Pero el gobierno se ha estado preocupado por lo siguiente. Quito, Ecuador, con 131 votos a favor, la asamblea de hoy aprobó la ley No Más Apagones, iniciativa que fue enviada por el presidente este miércoles 20 de diciembre de 2023. Esta segunda ley económica de carácter urgente ha sido aprobada en menos de 2 meses, marcando un hito histórico. ¿Sí ven? Con 131 votos, incluidos los votos del correísmo. Y luego vino otra ley también, ya de octubre. Esta ley también antiapagones y que nos decían que iban a solucionar la crisis energética. Si la de enero no funcionó y ahora pusieron otra, ¿para qué era esas leyes? ¿Sabe qué? Sencillo. Esa ley era para buscar privatizar. Así encontramos este recorte del Banco Mundial que expresa dónde podría participar el sector privado. En el sector eléctrico, en la generación, en la transmisión, en la distribución, en la venta al por menor. En todo ello dicen ellos que podrían participar el sector eléctrico. Hicieron esta ley para generar los fideicomisos, para darle facilidad a las empresas privadas. Y un fideicomiso, ojo, que dice que ellos se harán cargo del cobro de las tarifas, de la regulación de las tarifas. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? No estamos dejando en crisis, no estamos generando la crisis para luego propiciar la necesidad de que digan las personas frente a que no existe energía y la energía más cara es la que no existe. Y entonces vamos con la privatización. Quizás no ahora, pero a corto y largo plazo buscarán la privatización. Y con los votos de los correístas. Entonces, al final de esto de aquí, les pregunto, ¿será la sequía la única causante de la crisis energética? ¿Será el estiaje el único causante de los apagones? ¿O es que hay de trasfondo otras cosas y que no nos quieren dar públicamente sus intenciones de querer privatizar? Yo les dejo esa situación, amigos. ¿Ustedes están convencidos de que sean los apagones o que hay un plan para saquear el país?
para privatizarlo al país. Y algunos dirán, la privatización es buena. Yo solo quiero que vayan, cojan Google, pongan España, tarifas eléctricas. ¿Cuánto es? ¿Y por qué pudiendo producir aquí el país no lo hace? Y lo ha hecho la producción en el sector público. Vean las últimas obras como Masar, como Paute. ¿De dónde vienen? Si nombramos, o se supone en teoría que se nombra administradores, no destructores de la cosa pública, no saqueadores. Porque si van del sector privado a manejar lo público, es obvio que ellos van a ir a destruir porque quieren luego utilizar ese poder que tienen en el Estado para luego se traspase toda esa propiedad que nos pertenece a todos a manos privadas. Por eso es que ellos desinvierten. Y por el otro lado, no es que no hay recursos. ¿Cómo es que cada vez nos dicen que no hay recursos, pero la minería? ¿Dónde están los recursos de la minería? Que el país es millonario, que el ranking mundial de la minería. ¿Y dónde está desde el señor Correa, que les dio a las mineras y que les dio la ganga de los subsidios eléctricos? ¿Dónde está toda esa riqueza? ¿Dónde está cuando suben impuestos? Que somos un país petrolero. ¿Y dónde está todo aquello? Siempre escuchamos mentiras y mentiras, que con esto ya vamos a tener recursos. Pero la realidad es que esos recursos que está utilizando se va para pagar deudas, están ahí un poco de tenedores y en actos de corrupción. Y entonces como país, ¿qué tenemos que hacer? Reclamar, darnos cuenta. Porque nos están engañando para robarnos a nosotros y con consentimiento nuestro. Y esto que quedamos aquí como Movimiento Revolución, lo dejamos en evidencia cuando estamos 16 de noviembre del 2024. Para que conste como archivo histórico de que lo estamos advirtiendo en su momento. Y esto, plan que todos los politiqueros lo están haciendo para beneficiar a corporaciones privadas. No toca más que primero darnos cuenta y luego rebelarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.